Sánchez se mandó dos tremendos golazos. Bueno, ya vamos a estar comentando de aquello, pero también estamos contentos porque está con nosotros nuevamente nuestro querido Luis Almendrade, nuestro arquitecto que nos hace viajar por el tiempo. ¿Cómo está, don Luis? Contento, fíjense, un día lluvioso, pero ¿Le gusta la lluvia? Me encanta la lluvia. Ojalá que tengamos un año, digamos, lluvioso, no a nivel cataclismo, pero claro, sí que exista una hidratación constante de la tierra. Eso se espera. Lo necesitamos. Aparecen hartas goteras también en las casas. Ahí totalmente. A los arquitectos le reclaman a los ¿Sabes qué? constructores. Eso es muy interesante porque una vez leí un artículo que decía todos los edificios que han fallado las techumbres por culpa de los arquitectos. ¿Y es así? Un orgullo ¿o no? para mi gremio, efectivamente. Efectivamente, tienen toda la culpa. Ya, la gotera pensemos al tiro en el arquitecto. Al tiro nomás, al tiro. Al tiro, ahora que se puede, dijo la RAE. Ahora que la RAE autorizó justamente el uso de esta palabra, y cuánto chilenismo más también existe, que nosotros lo tenemos internalizado absolutamente. Sí, ¿verdad? igual que el tema de los refranes, yo creo que también nosotros nos apoderamos mucho del tema de los refranes, que también Sí, eso es es otro cierto. tema muy popular. Oye, Luis, ¿te mojaste? Un poquito, pero no Ya. fue tanto, si la lluvia tampoco es una lluvia tan fuerte, No, pero, era poquita, pero claro, igual sorprende, igual ya después de tantos días de sol. Algunos con el frío les gusta mojarse por dentro, pero pero esa es otra cosa. Querido Luis, bueno, vamos a seguir viajando en el tiempo junto a ti, retomando un poquito lo que dio la semana pasada, también para revisar lo que pasa ya por el sector de Pelantaro, un sector obviamente característico, porque a pesar de que es antiguo, por ahí el Pelantaro con Carrera, está muy moderno. Claro, ha cambiado bastante el sector, han habido nuevos edificios, han aparecido nuevas funciones también, nuevos comercios, restaurantes, qué sé yo, pero hay ciertos elementos que permanecen ahí, permanecen fijos, como ejes de la memoria de algún modo, y también son habitacionales, que es precisamente este conjunto de Carrera con Pelantaro, compuesto por estos bloques, que mucha gente los tiene en la memoria como esos bloques amarillos de techo de teja, que hace unos años fueron remodelados y que corresponden a una iniciativa de la EMPART, de la Caja de Empleados Particulares. Me gustan sus ventanas. Las ventanas son preciosas, las ventanas con perfil de madera, con balcones y con postigos también, que son estas puertecitas que uno puede abrir para, digamos, resguardarse del sol son grandes o del dentro? viento. ¿Conoces Son alguno? medianamente No conozco grandes, yo. sí. Yo conozco algunos, una amiga vivió ahí un tiempo y son bastante amplios, son Me muy tincan alto, cómodos. ¿no? Medianamente altos, sí, en comparación a la arquitectura más antigua, Claro. que eran casos, ustedes saben, las casas Claro, antiguas muy alta. altísimas. En este caso es una obra bastante, una escala mucho más humana, digamos, muy humana y son dimensiones generosas. De hecho, en comparación a los departamentos actuales, claramente son un lujo. ¿Te acuerdas de este video que se viralizó de un TikToker ahí que fue una parotera acá en Concepción y que no se podía bañar, no se podía sentar? Hay la crítica también ahí a quienes autorizan o dan ¿cómo se llama? Los vistos buenos también Claro. para probar este tipo de proyectos. Esa es una pelea constante que se ha dado sobre el tema de cuando se autorizan estas cosas, cómo no tener, digamos, un poquito más de visión o discernimiento. Dignidad. Y también, por sobre todas las cosas, porque solo se ve el marco legal, si cumple con si cumple con las alturas, si cumple con las rasantes, perfecto, tic, tic, Y que tic, tenga tic. baño nomás solamente a lo mejor. Cosas, claro, cosas que son nada súper más. generales, Nada pero a está nivel mal. de detalle, como por ejemplo lo que bien dicen ustedes, Sí. o incluso como un edificio, casa, lo que sea, impacta en el contexto, ese tipo de variables no se ven. Y por eso también la ciudad está como está. ¿Y Ya, quién pero fiscaliza a los arquitectos, perdón, en este tema de las construcciones? ¿Cómo? ¿Quién fiscaliza a los arquitectos, por ejemplo, o las personas que en este tema ya que estamos tomando el tema del baño? ¿Quién fiscaliza eso? Bueno, es que la verdad es que hay cosas que aparecen y no hay fiscalización al respecto. Existen entes fiscalizadores, pero en algunos casos simplemente no actúan. No actúan y la dirección de obras a veces ve esas cosas o a veces simplemente es oído sordo. Sí, pues, es que no van a sentarse ahí en la taza del baño para darse cuenta No, que precisamente. no cabe. O en la ducha ahí porque se pueden ni bañar. siquiera cabe. Pero bueno, aquí sí tenemos un edificio muy digno, un edificio que se pensó en la dignidad y se pensó en la familia también. Absolutamente. De hecho, bueno, hay que partir de la base que este edificio de Pelantaro con Carrera es una obra que se inserta en un contexto de cambios para la arquitectura residencial chilena, pero ojo, que nació a partir de las cajas de previsión. Estamos en una época pre-AFP, estamos en los años 40, donde habían varias cajas. Estaba la caja de empleados públicos y periodistas, la caja de empleados particulares, EMPART, y estas cajas de previsión daban la posibilidad de poder generar vivienda para sus imponentes. Ya. La gente podía postular, juntaba su platita y podía de algún modo adquirir un departamento o una casa. Eso se pasó en todo Chile. Y en el caso de Concepción, los bloques de Pelantaro con Carrera, que originalmente se les llamaba el colectivo Los Carrera, colectivo se ocupaba de esa palabra,
digamos, bien interesante la palabra colectivo, ¿Por qué? porque apelaba a vivir en comunidad, En comunidad. vivienda colectiva. Ya. Es una vivienda que no es solo mi casa, Claro. sino que estoy viviendo Comunidad, con exactamente. en conjunto, con más personas. De hecho, uno de los bloques, el de Perlantara con Carrera, el mismo de la esquina, el primer piso tenía un almacén, el emporio de los colectivos. Ya. Entonces también había una dinámica de poder tener toda la vida dentro de este conjunto. Sin tener que salir de ahí a sin comprar, tener que pues, salir de claro. ahí y además con espacios muy generosos en el interior. Tiene buenos patios. Un buen patio que da pie para una cancha, entonces los niños podían jugar ahí mismo. Se genera toda una vida en comunidad y una nueva también visión de poder habitar la manzana, especialmente después del terremoto del 39, cuando cambia gran parte de Concepción y específicamente ese sector de los Carreras, que hasta los años 90 era un sector lleno de casas de adobe, una calle más angosta, era un paisaje diferente. Y la EMPAC sigue construyendo. De hecho, el de Concepción, en los bloques de Pelantaro con Carrera, son una adaptación de un bloque que ya existía, que es el que vemos aquí en esta imagen en construcción, que eran los bloques de Ñuñoa, lo que inicialmente se conoció como la población Salvador, en Avenida Grecia, que era muy similar al de Concepción, pero ya no eran 4 bloques, eran 6, 7 bloques, mucho más largos y jugaban, digamos, de algún modo con la forma de las calles. En Concepción se adaptó ese modelo del arquitecto Enrique Pérez Casteblanco y se planteó como una solución habitacional desde la EMPART para sus imponentes, pero que de paso cambió la imagen de este sector de Concepción. Acá dice, colectivo Los Carreras, ¿qué más dice? Entregado a los imponentes, ocupan los primeros 30 departamentos. Hubo 30 Sí, entonces en total. Al principio, los primeros 30. ¿Y después? Después se amplió y fueron abriendo otros, porque esto partió en el 51. Este es de la región metropolitana. No, este es el de Concepción. Este es el de acá. Sí. Lo que pasa es que la foto de la izquierda es una foto de la construcción de los de Ñuñoa, solamente para mostrar el sistema constructivo y cómo se veían en obra gruesa. Ya. Ya los bloques terminados. La del diario es acá en Concepción. Acá en Concepción. Y lo interesante es ver cómo esto fue una ocupación gradual. Estos bloques se entregaban de a poquito, o sea, un número de departamentos primero, después otro, y así va aumentando Y considerablemente. si no llegaban, ¡pum! No le entregaban No la le casa. entregaban la casa. Ah, no, si no llegaban a la inauguración, no le entregaban la casa. Ah, Para- ¿sí? Ahí dice el letrero. Pues, Sí. si el ponente que no se presenta al acto a las 15 horas perderán opción a ocupar. Y tenían que ser puntual, me imagino, porque antes Absolutamente. toda la Otro gente Chile, era muy otro Chile. puntual. Absolutamente puntuales. De hecho, los plazos eran algo que... Y también, y viceversa, porque eso, por ejemplo, era la EMPAR que decía, tiene que llegar la gente a tal hora y tiene que llegar la gente acá. Pero ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, la entidad como la Corvi u otra se atrasaba? ¿Ya? La gente también era de armas tomar y podía llegar y exigir, o sea, ¿qué pasa con mi casa que no está lista? Pero bien, sí, pues, porque eso es lo que Exactamente. lamentablemente se pierde ahora, el tema de la puntualidad, el respeto también, digamos, Sí. en este tipo de cosas. Te citan de repente a una actividad y la gente nunca llega. O Sí, un es verdad. trámite. Aquí tenemos ya las imágenes más contemporáneas. Más ya. recientes. claro. No son nuevas, las saqué el 2015, ¿Ya? con la imagen de los colores, del color ocre que tuvieron por mucho tiempo. Igual es bonito el color. El color sí se veía bien y fue como un sello, mucha gente lo recuerda con este color. Y por supuesto también con otros detalles como las tejas. Actualmente A ver. el edificio no tiene teja, pero en sus inicios tenía teja tipo marsellesa, que era una teja que fabricaban en algunas fábricas como la de Traillén, por ejemplo, cosas así. Fíjense los detalles de los balcones, las puertecitas de las ventanas que les decía yo, los postigos, muy muy bonito. El detalle de la caja escala, que vendría siendo ese sector de la derecha, con todas esas ventanitas cuadradas, eso es todo lo que marca la escalera. ¿Y por qué abajo hay distintas? ¿O por qué hay distintas? Son cosas que ¿Adaptaron después? adaptaron después, igual que las rejas, por ¿Y ejemplo. cuál es la Todo eso original? ¿La con cuadritos? con cuadritos de vidrio, sí. Aunque en algunos casos también intercalaban el cuadrito de vidrio con un vidrio liso. Esa es una foto ya actual de cómo está el edificio en la actualidad. Fíjense, con bellos jardines, es un lugar de verdad que es muy privilegiado. Sí, y un color muy parecido también a algunos sectores de Santiago, manteniendo como un concepto moderno, pero a la vez también histórico. Claro, igual todo este conjunto fue sometido a un proceso de renovación por parte del Servio, que ha mejorado muchísimo ese edificio en aspectos térmicos. O bien los cables, por Techo. favor. Sí, los cables. Es muy difícil tomar fotos en Concepción Más con los complicado. cables. Sí, Sí. esperamos algún día puedan soterrarse los cables y haya ese Ideal. tipo de transformación, porque en algunos Bueno, casos está- se encuentran unas marañas, pero... Está la ley Chavo Cable, pero que todavía las empresas no comienzan a hacer la limpieza, como lo que pasa aquí en toda la esquina de San Martín con Aníbal Pinto. Claro, y siguiendo con los cables... No, mejor siguiendo con... bueno, aquí nos encontramos con otro... Detrás de la maraña cable Detrás hay un de la- edificio, no sé si lo ven.
Bueno, San Martín con Aníbal Pinto es otro caso excepcional. Originalmente conocido como edificio San Martín en Part o en Part San Martín, este edificio también es de la Caja de Empleados Particulares. Se comienza a diseñar a mediados de la década del 50. Es una obra del arquitecto Iván Godoy, que fue un arquitecto fundamental en la historia de la Corvi y todas estas entidades que trabajaron con la vivienda. Y es muy bonito este edificio. Este se planteó ya, a diferencia del de Carrera con Pelantaro, ya este se dio otro paso. Es grande. Aquí grande. conozco, son súper grandes. Son súper grandes y ya, si lo comparamos con lo de Pelantaro, es otra fisonomía, otra forma, otros colores, otro ideario arquitectónico detrás. Aquí, por ejemplo... Este también, disculpa, era del EMPAR. También de la EMPAR para sus imponentes, claro. Ya. Fíjense que aquí cambia absolutamente todo. Hay una relación con la vereda, hay locales comerciales, Sí. hay toda una relación, digamos, con el peatón, con el ciudadano, reconociendo que estamos a cuánto, a una cuadra de la plaza, justamente, y tantas Y otras los cosas. balconcitos también. Y los balconcitos, se genera una composición muy interesante con esos pequeños balcones que sobresalen y fíjense que no están a la misma altura, van jugando. Tiene un juego visual bien interesante. Oye, ¿y esos naranjos son mosaicos, Son no? mosaicos, excelentes, justamente. Ya. Este edificio inicialmente se pensó como una obra, digamos, totalmente monocromática, pero el gran color iba a ser dado por los mosaicos y las plaquitas de color que están en los balcones, que son metálicas. Se fijan que son bien interesantes. Sí. Ahora, si damos la vuelta por San Martín, podemos ver la magnificencia de la fachada del edificio. Es una obra, a mi juicio, de los edificios más lindos de Uno no mira Concepción. esto, ¿ah? Uno no mira esto, No. justamente. Uno llega y pasa, nunca se detiene a observar, digamos, No. como peatón. Uno No. siempre anda apurado. Vamos a mirar por otros lados. Vamos a mirar otras cosas. Claro, justamente. Pero este edificio es precioso. Hay algo en su composición que es muy interesante. Las ventanas chiquitas del baños, centro, aún son de los baños a los lados, pero los del centro vendrían siendo los pasillos. Ah, ya, Los ya. pasillos. Pero por sobre todas las cosas, hay dos cosas que son muy relevantes en esta foto. Primero, el jardín. O sea, esta cosa que está abierto, está abierto la vereda, tiene estos pilares que originalmente estaban revestidos de mármol, pero además el centro, que tiene todos esos, se ven como unos puntitos, se fijan, que son Sí. mosaicos de infinitos colores. Es una cascada de mosaico multicolor que parte desde la cornisa arriba y termina abajo en ¿Me el puedes jardín. creer que paso constantemente por ahí? Nunca me había fijado que Sí, son mosaicos. Yo me Es había detenido a mosaico y mirar. es precioso. El mosaico está por fuera, pero también por dentro. Porque uno mira pero no ve. Exactamente. Cierto. Estamos Exactamente. acostumbrados a eso, a mirar Mira, pero no ahí a lo ver. estamos viendo como de Qué cerquita, en lindo. amplitud. Qué hermoso. Sí, esta foto la saqué hace ya, no sé, del 2011, pero el edificio está igual, o sea, no ha cambiado absolutamente nada. ¿Y este fue 1 a 1 o es como un...? Ese es uno de los grandes misterios que siempre conversamos con los amigos de Teselapedia. ¿Ya? Sigan ese Instagram, Teselapedia. Hablamos muchísimo de mosaico, porque usualmente, claro, se ve la marca de la palmeta, Sí. que tenía ya, no sé, pues todo rojo, todo naranjo, todo negro, pero en este caso cuesta encontrar la silueta o la huella de la Ya. palmeta, y los colores son muy aleatorios. Sí, además. Es como que no hay un orden claro, y lo cual también, por supuesto, les genera mayor impacto. Imagínense ir caminando y ver esta tremenda, como digo yo, cascada de colores. ¿Llamó la atención Precioso. cuando se hizo? Absolutamente, por varias razones. Una que es de la EMPART, o sea, una entidad que en esa época, en los años 50, prestigio absoluto, EMPART, y además por la envergadura del edificio. Estamos hablando de una obra de 8 pisos, bastante monumental para Concepción en aquel entonces, previo al terremoto del 60. Entonces, efectivamente, fue un edificio que cambió el perfil de San Martín, estableció una nueva directriz de cómo ver la vivienda colectiva de los edificios de departamentos y además por sus colores, su forma, su belleza detrás. Eso te iba a preguntar. Ahí vemos un ascensor. Sí. ¿Siempre tuvo ascensor o en sus Sí. comienzos no? Siempre tuvo ascensor. Fue pensado con la idea del ascensor detrás. Ya. Un ascensor que, se fijen, Es chiquitito, según yo, ¿no? sí, pero fíjense cómo está diseñado todo el encuadre del ascensor. También tiene los mosaicos de colores, también tiene mármol en las paredes. Fíjense cómo es el pavimento. Sí. Es realmente precioso. ¿Y de qué es lo que es el pavimento ahí? Esto es mármol y abajo Ya. tiene granito. Y además tiene los mosaicos y tiene otros detalles también de bronce, en pasamanos. Y qué es un lindo eso edificio finalmente, precioso. porque un proyecto que estaba pensado en viviendas sociales tenga tanto detalle, tanta preocupación. Claro, no, eso es un buen punto porque en PART, bueno, todas las cajas de la época, la Caja de Empleados Públicos, en PART, la Corvi, la Cormu posteriormente, todas tenían ese factor de trabajar el detalle
en mayor o menor medida. O sea, siempre había algo de después diseño. ya pasamos A una estandarización, claro. Incluso cuando la Corby hacía proyectos mucho más estándar, había una preocupación igual de darle un toque especial. Luis, Absolutamente. acá se sabe si trabajaron también. Luis. Ana Luis, acá se sabe si trabajaron puros varones en esto o también damas también este tipo de Ese es un tema bien interesante porque, claro, en esa época eran principalmente hombres los que trabajaban, pero ya habían arquitectos trabajando en la Corby, trabajando en algunas entidades, solo que ellas no tenían el mismo protagonismo que tenían los varones, justamente. Sí. Eso fue algo que en los 60 comienza a cambiar con la presencia de arquitectas como Yolanda Schwartz, Anita Barrenechea, Iris Valenzuela, que también trabajaba en el MOP diseñando aeropuertos, entonces comienza a cambiar ya favorablemente. ¿Y aquí dónde nos fuimos? Acá vamos a ver un tercer Talcahuano, caso ¿no? de la EMPART. No, esto es Concepción, esto es calle Colo Colo, pleno centro Penquista. Se parece a un Talcahuano. Se parece a un Talcahuano justamente, pero esto es en Colo Colo entre Barros Arana y O'Higgins. Perfecto, ya me Ah, claro, abajo frente hay a Evita, una frente a Evita. publicidad. Frente a Edita, justamente, y abajo es el restaurante. Sí, se ve la publicidad de un restaurante ahí. Ya, ahora Claro, que me es bien ubico. famoso. Este edificio es... Tampoco había mirado para arriba así. Oye, uno no ve ni una cuestión en el centro. ¿Y esto cuántos pisos tiene? 12 pisos. Ya, mucho más alto Sí, que el mucho otro. más alto, pero lo interesante de este edificio es que juega un poco visualmente con la gente, con el número de pisos. Porque es, bueno, primero que nada es una obra que tiene 2 pisos iniciales, que son una placa comercial. Este edificio se ciñó al plan regulador de la época y avanzamos en el tiempo, el anterior era mediados de los 50, este ya estamos hablando ya de fines de los 60. Ya. Estamos en una concepción diferente, en una concepción mucho más Moderno. claro, y es una obra que tuvo que ceñirse, como decía el plan regulador, que daba de algún modo fomentó la idea de hacer edificios placa, que tuviesen una placa de 2 pisos o un piso con galería, que tiene galería, esta es la galería Colo Colo, y además arriba la torre en particular, que era de departamentos en este caso, o en otros podía ser oficina, hotel, Y ahí es etc. penca, pues yo viví en un edificio así en Rengo y es penca porque cuando tú vivías en el barrio te levantáis así nomás, vais con chala, vais con yo, qué sé yo, la polera, y vais a comprar a la esquina, pues. Aquí tenéis que salir producido porque te salía al centro el tiro. Literal en pleno centro, aquí no Tienes hay... que salir preocupado por eso. En cambio uno en el barrio sale así nomás. Luis, tú aquí dijiste que esto lo construyeron a finales de los 60. Finales de los 60, fue publicado el año 68 por primera vez en la revista AUCA número 12, Ya. así destacando, se construirá este proyecto en Concepción para la EMPART. ¿Y esto tenía, perdón, balcones o son jardineras? Ah, excelente pregunta, Luis. Ah. Sí, muy buena pregunta, porque una de las grandes cosas que destaco y que hacen tan bonito este edificio es este juego como geométrico que tiene. ¿Te das cuenta como que hay como cajitas que salen sí. como, o sobresalen o estos vacíos? Efectivamente, son balcones que además tienen estas jardineras como grandes macetas, que son del mismo material, también son de hormigón y también están revestidas. Fíjense que este edificio no está pintado. Este edificio es 100% cubierto de mosaico. ¿También? También. Y las solo que jardineras también ahí lo tienen. todo es mosaico blanco. Mosaico blanco es una labor espectacular que se hizo. Ahora, este edificio tiene un juego geométrico muy bonito. Fíjense cómo se juega con las ventanas más chatas, digamos, otras más altas, otras más angostas. Las esquinas están liberadas, la ventana da la vuelta a la esquina. Son departamentos muy amplios. Claramente, para la EMPART, estos edificios eran vistos como viviendas, digamos, para clase media ya mucho más alta. Son edificios que tenían logia, Bien ubicados. bien ubicados Estacionamientos. además. Estos no. No tienen. No, todos estos edificios no fueron pensados con estacionamiento, pero sí con otros servicios. De hecho, algo que olvidé mencionar del anterior de San Martín es que el edificio, originalmente, toda la parte del primer piso, era una gran guardería infantil. No te creo. Era una güey. zona de ¿Para los juegos vecinos o para los vecinos. Bueno. O sea, todos los niños podían estar jugando en un gran salón con los mosaicos y todo lo demás, mirándose un patio que también era para los vecinos, y ese tipo de cosas sí estaban consideradas en este tipo de obras. Ya, y en este no. En este lo que tenía era la placa de los primeros 2 pisos de la galería, pero además esa placa era como una terraza para compartir entre los vecinos. Ahora, en términos de espacio, así como libre, fíjense que hay como un gran Ahí se vacío ve. Sí. que se repite en varios puntos. En la mitad, digamos, de la En la mitad. Ahí es donde estaría la escalera por detrás,
Y eso se forma como una doble altura, un espacio amplio de alto que permite mirar la ciudad. Ahora, buen edificio, porque no le pasó nada para el terremoto del 2010. No, es un edificio fantástico. Yo te quería preguntar, ¿y para el terremoto del 60? Este no estaba, pero el anterior sí estaba y no le pasó absolutamente ya, nada. O sea, Eso es lo que aguantó quería- dos terremotos, el de San Martín. El de con- San Martín, sí, el del 60 y el 2010. Absolutamente. Ahí está la placa que está en la entradita del edificio de los arquitectos Iván Godoy y Vicente Bruna. Una dupla que trabajó muchísimo en materia de Corvi, vivienda social, vivienda colectiva. Trabajó para la EMPART, hizo cosas muy importantes a lo largo y ancho del país. De hecho, Iván Godoy se destacó como docente. No, fueron arquitectos realmente notables. Y ese también está dentro de los con mosaicos también. Mosaico, no, sí, totalmente mosaico. Y se acuerdan, bueno, ahí también vemos el detalle los de espacios. los espacios. Igual Estuvimos- linda vista en su momento, ¿ah? Preciosa la vista. Esa foto la saqué yo creo, ¿cuándo fue? En 2015, 16 por ahí. Un día de lluvia para Porque, a ver, pensé por la época del 60, donde lo más probable es que se viera el río Biobío. Exacto, exacto. Lo más alto era la catedral y algunos edificios de San Martín, como el que vimos anteriormente. Esas eran las alturas máximas de Concepción en aquel entonces. Con el edificio en parte Colo-Colo, claramente la altura aumentó. Y ojo, que este edificio no fue el único que se hizo para la EMPART en ese momento. Fue un concurso dual. Primero era hacer un edificio de departamentos por Colo-Colo y además el edificio de las oficinas centrales de EMPART por el lado de Castellón, actualmente ocupado por FONASA, Chile Atiende Ya, y ahora, la Inspección de Trabajo. esto podría verse interrumpido la vista de todas estas personas que viven acá si es que se concreta el proyecto también de la galería Alessandri. Absolutamente, claro. De hecho, esa misma foto, mira qué buen tema, Luis. Estamos viendo justo el lugar donde se demolería toda la galería para hacer ese edificio de departamentos que, varios insistimos, que es una idea absolutamente descabellada. O sea, no hay para qué hacer ese tipo de iniciativa tan radical Es que en me un sigue espacio impresionando patrimonial. con la vista, porque en esa época se veía todo el plano. Todo. Y lo bonito de estos arquitectos, imagínense, un edificio de departamentos, ahí se ve la jardinera, fíjense cómo se ve esa jardinera que ustedes preguntan. Oye, pero eran angostitas, eran largas y angostitas. Y las angostita. jardineras, Y digamos, claro, para poner las y tú flores. llegabas, es como un gran hall que está ¿Ya? entre varios pisos. Entonces tú subías la escalera, tenías este hall que podías ver la ciudad y seguir subiendo hasta llegar a tu departamento si no querías usar el ascensor. O sea, imagínate, subir y bajar para llegar a tu casa se transforma en una experiencia. Y esto sería como los entrepisos, digamos. Los entrepisos, justamente. Que es imagínense una experiencia vivir en una obra de este tipo. No, Y esto maravilloso. me parece interesante porque usted siempre tiene actividades para poder invitar a todas las personas que les gusta conocer de su ciudad, conocer de arquitectura, obviamente estar vinculados con nuestro pasado y ahí hay un importante conversatorio para conversar. De hecho, mañana a las 6 en la Cámara de Comercio en Maipú, frente a la plaza de Penco, vamos a estar conversando sobre arquitectura del siglo XX. La idea es generar un diálogo en el cual vamos a presentar material, vamos a estar mostrando fotos antiguas, documentos de archivo, pero al mismo tiempo hacer este reencuentro entre arquitectura y sociedad. O sea, que la gente de Penco también vaya, que comparta sus opiniones, que se exprese principalmente en función a lo que vamos a estar conversando, datos históricos, arquitectónicos de esta comuna tan maravillosa que nos deja de sorprender. Recuerdo que las actividades que hicimos en diciembre y enero, estas caminatas por Penco, fueron preciosas, fueron actividades muy enriquecedoras. Donde al fin y al cabo la gente se reencontró con su comuna, Claro. miró hacia arriba, vio más allá de lo evidente, se dio cuenta de la belleza que tiene la comuna de Penco. Mira, claro que sí. Y esto será la Cámara de Comercio de Penco, entonces calle Maipú, 299 a las 18 horas. ¿Hay que inscribirse, Luis, o yo No, llego directamente? Lleguen nomás. Y con las ganas. Con Lleguen las algo para ganas comer, de para compartir aprender, ahí. con las ganas de conocer, con las ganas de ver fotografías bonitas y, por supuesto, de compartir, si de eso se trata. Llegan Una ahí linda algo para experiencia. picar, para Sí, comer. y un cortito. Para toda la gente de Los Ángeles, el jueves vamos a estar celebrando, homenajeando a Osvaldo Cáceres a las 7 en el Centro Cultural Municipal, también frente a la plaza. Buenísimo. Así Bueno, que- ahí todos los detalles en la historia arquitectónica de Concepción para que conozcan también la programación que tienen, las actividades que se van haciendo, las caminatas, para que obviamente vayamos conectando y mirando un poquitito más amplio Exacto. nuestra ciudad. Elevar la mirada. Eso. A mí se me olvida de repente. Ya, ahí está la ficha que usted puede compartir también si es que conoce a alguien que le gusta el tema de la arquitectura, estudiantes, no sé. Ahí hay una amplia variedad de opciones. Querido Luis, muchísimas gracias. ¿Ah? Gracias a ustedes, que tengan buena semana. Igualmente. Muchas Nos gracias, vemos. Luis. 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ver una